Esta conferencia comenzará a grabarse. Queridos alumnos de TECOL, vamos a hacer la tercera y última sesión del patrimonio natural y de la biodiversidad. Sí que han salido un poco más largas las dos sesiones anteriores y esta posiblemente, pero también son 3 en vez de 4 o 5 como en otros casos. Además, yo creo que era fundamental hacerlo así porque había elementos comunes que había que agrupar. Bien, pero vamos, la buena noticia es que dentro de nuestro estudio de previsión, el pronóstico, cuando hayamos terminado, es que tenemos 76,37 puntos del examen. Fijaros, cuando empezamos con 4, 12, ya llevamos 76,70. Las 3/4 partes, más de las 3/4 partes del examen. Nos lo tenemos cargado y ya terminaremos aquí con el 89. Está bien, 89, 90, está bien. Vale. Vamos entonces a ver la tercera parte que va a tratar de vamos a tratar de la Red Natura 2000 y luego pues el tema de la biodiversidad. Vamos a ver la Red Natura qué es exactamente. Esto al final, dándole un par de vueltas, se lleva pero muy bien, ¿eh? Muy bien. Espacios protegidos por la Red Natura 2000. Aquí vamos a ver lo que son los LIC, las CEC y las CEPA. No es nada difícil. Espacios protegidos Red Natura 2000. Red Natura 2000. Red Ecológica Europea Natura 2000, es una red ecológica coherente compuesta por los lugares de importancia comunitaria, LIC, hasta su transformación en zonas especiales de conservación, ZEC. Bien. Los lugares de importancia comunitaria se transformarán, primero se van a declarar y después se transformarán en las ZEC, en las zonas de especial protección. ¿Estamos? Primero está el lugar, esto está, digamos, pendiente de que se ha declarado ZEC. Y después tenemos también las de las aves. Vamos a verlo otra vez. Red Ecológica Europea Natura 2000, es una red ecológica coherente compuesta por los lugares de importancia comunitaria, LIC, hasta su transformación en zonas especiales de conservación, ZEC. Y dichas ZEC y las zonas de especial protección para las aves, CEPA. Bien, es decir, la red tiene los ZEC y los CEPA. ZEC y los CEPA. Los CEPA son para las aves. Pero el ZEC primero tiene que nace como un LIC. Nace un LIC, luego un ZEC. Una vez que tenemos los ZEC más los CEPA, esa es la red Natura o red ecológica 2020. Vamos a ver aquí, me parece que a ver, no tendrá la reserva biogenética. Bueno, vamos a ver qué ha pasado aquí con esta pregunta. Bueno. Espacio protegido Red Natura 2000, los LIC, las ZEC y las CEPA tendrán la consideración de espacios protegidos, con dicha denominación, y con el alcance y las limitaciones que la H y las CCAA establezcan en su legislación y en los correspondientes instrumentos de planificación, siempre en sus respectivos ámbitos competenciales. Directrices de conservación de la Red Natura 2000, ELMTERD, con la participación de las CCAA, las elaborará y mantendrá actualizadas, en el marco del Plan Estratégico Estatal del PNYB. Dentro del Plan Estratégico, las directrices de conservación de la Red Natura 2000 es una cuestión del Ministerio, con participación de comunidades autónomas, elaborará y mantendrá actualizadas en el marco del Plan Estratégico Estatal. Hay que quedarse un poquito con todo esto.
Estas directrices constituirán el marco orientativo para la planificación y gestión de dichos espacios y serán aprobadas mediante acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Bien, otra vez aparece para la aprobación en la conferencia de medio ambiente, la conferencia sectorial de medio ambiente. Vamos a definir el LIC y el CEC. Lugares de importancia comunitaria y zonas especiales de conservación. LIC, espacios del conjunto del territorio nacional o del medio marino, junto con la zona económica exclusiva y la plataforma continental, aprobados como tales, que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o, en su caso, al restablecimiento del estado de conservación favorable de los tipos de hábitats naturales y los hábitats de las especies de interés comunitario. El MTER propondrá la lista a la Comisión Europea para su aprobación como LIC. Bien, entonces el Ministerio, esto es nacional, a la Comisión, al Gobierno Europeo, propone que se apruebe ese espacio, tanto del territorio nacional o del medio marino, para que se apruebe como LIC. Ya veremos, ahora dice, una vez aprobadas las LIC, se convertirán en CEC. De momento, siendo LIC, se pasa a la Comisión Europea, para que sea aprobada por esta CEC. ZEC, una vez aprobadas o ampliadas las listas de LIC por la Comisión Europea, estos serán declarados por las administraciones competentes, como ZEC lo antes posible y como máximo en un plazo de 6 años, junto con la aprobación del correspondiente plano o instrumento de gestión. Bien. Aquí decía, no tendrá la consideración de espacio protegido. Pues aquí tenemos la CEC, aquí tenemos la CEPA y aquí tenemos los LIC. No las reservas biogenéticas. O sea, se refería a esto, LIC, los CEPA, los CEC y los CEPA. Pregunta sencillísima, ¿no? Con haberse leído esto. Y la otra es, una vez aprobadas las listas por la Comisión Europea, deberán ser declarados pues ya por España, declarado ya ascendido, de LIC ha ascendido a CEC, en el plazo de 6 años. Vamos a ver los CEPA. Zonas de especial protección para las aves. CEPA, los espacios del territorio nacional y del medio marino, junto con la zona económica exclusiva y la plataforma continental, más adecuada. Bien, esto es territorio nacional, medio marino, territorio nacional, medio marino, todo esto es idéntico al de arriba. Territorio nacional, medio marino, junto con la zona económica exclusiva, todo este asunto, y la plataforma continental. Ahora nos dice que estos sean los más adecuados. Más adecuados en número y en superficie para la conservación de las especies de aves y para las aves migratorias de presencia regular en España, serán declaradas como CEPA. Declaración de las zonas especiales de conservación y de las zonas de especial protección para las aves. La EICH y las CCAA, previo procedimiento de información pública, declararán las ZEC y las CEPA, en el ámbito de sus respectivas competencias. Ha nacido como LIC, se ha llevado a la Comisión Europea, la Comisión Europea le da el visto bueno y entonces se lo devuelve a España para que en un plazo máximo de 6 años la declaren como zona de estas dos. Esto es lo que va aparte, la declaración que se ha publicado en España o en la comunidad autónoma correspondientes. Vamos a bajar esto aquí porque esté todo junto. Declaración de las zonas, repetimos. Declaración de las zonas especiales de conservación. Vamos a hacerlo mejor, para que os suenen más. Estos son CEC. Y de la zona especial de protección para aves, que son las CECA. CECA.
A ver, lo he puesto bien. Cepa, perdón. Para La H y las CCAA, previo procedimiento de información pública, declararán las ZEC y las CEPA, en el ámbito de sus respectivas competencias. Dichas declaraciones se publicarán en los respectivos diarios oficiales incluyendo información sobre sus límites geográficos y los hábitats y especies por los que se declararon cada uno. De dichas declaraciones, se dará cuenta al MTERD a efectos de su comunicación a la Comisión Europea. ya finalmente, tanto los CEP como los CEPA se vuelve a comunicar a la Comisión Europea, al Gobierno Europeo. Y tenemos un inventario español. Inventario español de espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 y áreas protegidas por instrumentos internacionales. Se crea dicho inventario, dependiente del MTERD, con carácter administrativo y ámbito estatal, incluido en el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Bien. Vamos a ver la Red Natura, vamos a repasarla en este esquema. Red Natura 2000. Espacio protegido Red Natura 2000. Red ecológica europea compuesta por lugares de importancia comunitaria, LIC, zonas especiales de conservación, ZEC, y zonas de especial protección para las aves, CEPA. Incluye los LIC, ZEC y CEPA, considerados espacios protegidos con legislación y planificación específicas de la H y las CCAA. Directrices de conservación de la Red Natura 2000. Elaboradas y mantenidas actualizadas por el MTERD con participación de las CCAA. Constituyen el marco para la planificación y gestión de estos espacios. Lugares de importancia comunitaria, LIC. Espacios que contribuyen al mantenimiento o restablecimiento de hábitats naturales y hábitats de especies de interés comunitario. Propuestos por el MTERD y aprobados por la Comisión Europea. Zonas especiales de conservación, ZEC. LIC transformados en ZEC tras su aprobación por la Comisión Europea. Declarados por las administraciones competentes con un plan o instrumento de gestión. Zonas de especial protección para las aves, CEPA. Espacios designados para la conservación de especies de aves y aves migratorias. Declaradas por la H y las CCAA. Declaración de ZEC y CEPA. Realizada por la H y las CCAA, con información pública y publicación en diarios oficiales. Comunicación al MTERD para informar a la Comisión Europea. Inventario español de espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 y áreas protegidas por instrumentos internacionales. Inventario administrativo y estatal dependiente del MTERD, incluido en el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Bien. Vamos a ver este cuestionario, que no es muy largo, para pasar a la biodiversidad. Cuestionario 84. ¿Cuál es el ámbito de los LIC y las ZEC? Incluye el conjunto del territorio nacional y el medio marino, junto con la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Hasta aquí no he hablado todavía de aves. Las aves migratorias y las aves habituales serán la cepa. ¿Cuál es el propósito principal de los LIC? Contribuir de forma significativa al mantenimiento o restablecimiento del estado de conservación favorable de los hábitats naturales y los hábitats de especies de interés comunitario. ¿Quién propone la lista de LIC a la Comisión Europea? El MTERD de España. ¿Cuál es el proceso para convertir un LIC en un ZEC? Tras la aprobación de la lista de LIC por la Comisión Europea, las administraciones competentes deben declararlos como ZEC en un plazo máximo de 6 años. ¿Qué criterios se utilizan para diseñar una cepa?
Se basan en la idoneidad del espacio para la conservación de especies de aves y aves migratorias de presencia regular en España. ¿Cómo se realiza la declaración de las CEPA? A través de un procedimiento de información pública llevado a cabo por la EICH y las CCAA, en el ámbito de sus respectivas competencias. ¿Qué información se comunica a la Comisión Europea tras la declaración de ZEC y CEPA? Se informa sobre las declaraciones, incluyendo detalles de sus límites geográficos y los hábitats y especies por los que se declararon. ¿Cuál es la función del Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España? Establecer los criterios mínimos comunes de gestión para las áreas marinas protegidas de la red. Que se busca proteger con los monumentos naturales dentro de la Red Natura 2000. Se protegen formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, incluyendo árboles singulares, formaciones geológicas y yacimientos paleontológicos. ¿Cómo se determinan los paisajes protegidos en la Red Natura 2000? Son designados por las AAPP competentes por sus valores naturales, estéticos y culturales, siguiendo el Convenio del Paisaje del Consejo de Europa. Bien, veis que esto está repasando un poco el tema anterior. No nos molesta. Que se promueve en los paisajes protegidos. Se fomenta el mantenimiento de prácticas tradicionales que contribuyen a la conservación de sus valores y recursos naturales. ¿Quién tiene la competencia sobre la declaración y gestión de los espacios naturales protegidos? Corresponde a las CCAA y a la EICH, según el ámbito territorial o marino del espacio protegido. ¿Qué son las zonas periféricas de protección? Son áreas establecidas para evitar impactos negativos externos en los espacios naturales protegidos. ¿Qué se pretende con la creación de áreas de influencia socioeconómica? Contribuir al mantenimiento de los espacios naturales protegidos y favorecer el desarrollo socioeconómico local compatible con los objetivos de conservación. ¿Cómo se gestionan los espacios naturales protegidos transfronterizos? Mediante acuerdos internacionales entre España y otros estados, para áreas protegidas adyacentes. Bien, nos queda la biodiversidad, que no es muy larga. No es muy larga, lo tenemos todo aquí con su cuestionario. Lo vamos a ver en un momento y tenemos ya liquidado esos puntos que hemos dicho al principio. En un tema aparentemente difícil, pero que es bonito y las preguntas tampoco tienen mucha dificultad. Biodiversidad. Conservación in situ de la biodiversidad autóctona silvestre. Listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Se crea este listado, que se instrumentará reglamentariamente, previa consulta a las CCAA y que incluirá especies, subespecies y poblaciones que sean merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su singularidad, rareza, o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en los anexos de las directivas y los convenios internacionales ratificados por España. El listado tendrá carácter administrativo y ámbito estatal, y dependerá del MTERD. El MTERD llevará a cabo la inclusión, cambio de categoría o exclusión de un taxón o población en este listado cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje. A propuesta de la Comisión Estatal para el PNYB, previa iniciativa de las CCAO. B. De oficio. Bien, volvemos a repetir un poco aquí que este es un listado nacional que depende del Ministerio, carácter administrativo, ámbito estatal. No, la comunidad autónoma aquí se le consulta a las comunidades autónomas y cualquier cambio de categoría que incluye, cambia de categoría o excluye un taxón o una población, lo hace el Ministerio a propuesta de la Comisión Estatal
previa iniciativa, como siempre, la iniciativa de las comunidades autónomas o de oficio. Vamos al catálogo español, también español, de especies amenazadas. Catálogo español de especies amenazadas. Se establece en el seno del listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Está dentro de este listado. Dentro de este listado incluye al final un catálogo. Se establece en el seno del listado de especies silvestres en régimen de protección especial, que incluirá, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje, los taxones o poblaciones de la biodiversidad amenazada, incluyéndolos en algunas de las categorías siguientes. Bien, ahora el catálogo tiene dos categorías. En peligro de extinción, que son bastante graves, y vulnerables, que puede pasar a peligro de extinción. A. En peligro de extinción, taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando. B. Vulnerables, taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos. Es decir, si no se hace nada, si no, porque estamos hablando de especies amenazadas, y por tanto hay dos tipos, peligro de extinción o vulnerables. Vamos a catalogar ahora en catalogación o cambio en este catálogo. O sea que esto depende del de arriba. Catalogación, descatalogación o cambio de categoría de un taxón o población en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Se realizará por el MTERDA propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, a iniciativa de las CCAA o del propio Ministerio, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje. Bien, volvemos otra vez. Esto es del Ministerio, propone la Comisión Estatal a iniciativa de las comunidades autónomas. Se vuelve a repetir. O sea, el procedimiento ya vemos lo que es. Cualquier ciudadano u organización podrá solicitar la iniciación del procedimiento de inclusión, cambio de categoría o exclusión acompañando a la correspondiente solicitud una argumentación científica de la medida propuesta. Bien, decía que a iniciativa de las comunidades autónomas, pero también cualquier ciudadano u organización podrá solicitar que se inicie este procedimiento, como hemos dicho, de inclusión, cambio o exclusión, siempre que acompañe una solicitud argumentada científicamente, obviamente, ¿no? Comunidades autónomas. CCAA. En sus respectivos ámbitos territoriales, podrán establecer catálogos de especies amenazadas, estableciendo, además de las categorías relacionadas en este artículo, otras específicas, determinando las prohibiciones y actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su preservación. Bien, permite que sus propias comunidades autónomas tengan también sus propios catálogos de especies amenazadas. Podrán, en su caso, incrementar el grado de protección de las especies del Catálogo Español de Especies Amenazadas en sus catálogos autonómicos, incluyéndolas en una categoría superior de amenaza. Bien. Vamos a ver qué ocurre con la inclusión, cuando se ha incluido algo que no estaba en el catálogo. ¿Qué efectos produce? Efectos de la inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. A. La inclusión de un taxón o población en la categoría de en peligro de extinción conllevará, en un plazo máximo de 3 años, la adopción de un plan de recuperación, que incluya las medidas más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos buscados, y, en su caso, la designación de áreas críticas. Bien, estamos hablando aquí ahora de, vamos a hacerlo, lo vamos a poner aquí más claro, en peligro de extinción, que acabamos de verlo, o vulnerables. Por supuesto que, obviamente, si hay peligro de extinción, los plazos son más cortos, 3 años. Si es vulnerable, van a ser, bueno, ahora, mira, cuando son en peligro de extinción, 3 años. Y plan de recuperación. Y cuando es
vulnerable 5 años y es un plan de conservación, porque todavía no está en peligro de extinción. Me parece que esto ya lo hemos visto en algún otro sitio, pero no está mal que... Vamos, aquí nos dice la pregunta que la inclusión de un taxón en peligro de extinción, ya está, directamente en peligro de extinción 3 años. No hay que leer más. La inclusión de un taxón o población en la categoría de vulnerable conllevará la adopción, en un plazo máximo de 5 años, de un plan de conservación que incluya las medidas más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos buscados. C. Para aquellos taxones o poblaciones que comparten los mismos problemas de conservación o ámbitos geográficos similares, se podrán elaborar planes que abarquen varios taxones o poblaciones simultáneamente. D. Para las especies o poblaciones que vivan exclusivamente o en alta proporción en espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 o áreas protegidas por instrumentos internacionales, los planes se podrán integrar en las correspondientes figuras de planificación y gestión de dichos espacios. Especies amenazadas terrestres, las CCAA elaborarán y aprobarán los planes de conservación y de recuperación. En las terrestres. Sin embargo, en las marinas ya sabemos que no. Especies marinas, el MTERD elaborará y aprobará los planes de recuperación y conservación, mediante orden ministerial, que será... Bien, hablamos de planes de recuperación en el caso de peligro de extinción y planes de conservación en el caso de vulnerable. Vamos a ver aquí, especies. No sé dónde me lo he dejado aquí. Es igual, repetimos y ya está. Especies marinas, el MTERD elaborará y aprobará los planes de recuperación y conservación. Sí, era aquí porque decía los planes de recuperación y conservación en ambos casos. Mediante orden ministerial, que serán coherentes con los instrumentos de protección del medio marino, excepto para las especies amenazadas no altamente migratorias cuyos hábitats se sitúen exclusivamente en espacios con continuidad ecológica del ecosistema marino respecto del espacio natural terrestre objeto de protección, avalada por la mejor evidencia científica existente. Bien, decíamos que España, el ministerio, era el ecosistema marítimo. Pero esta sección, y aquí lo dice mejor, son espacios con continuidad ecológica entre el sistema marino y el espacio natural terrestre. Es decir, que también es una parte donde lo marino y lo terrestre están en íntima conexión. Ya más adentro, en la plataforma continental, en alta mar y demás, pues ya claro, ya ahí la comunidad autónoma no tiene función. A ver. Por aquí, excepto, no me ha dejado, no sé, excepto especies amenazadas respecto al natural terrestre, objeto de la protección. Se estudia bien. Traslado o movimiento internacional de ejemplares vivos de especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, deberá contar con una autorización previa de la CA, previo informe de la Dirección General competente del MTERD. Especies marinas de competencia estatal, dicha autorización será emitida por el MTERD. Bien, hablamos ahora de traslado o movimiento internacional de ejemplares vivos. Son ejemplares que están incluidos en el catálogo de especies amenazadas. Primero, una autorización de la comunidad autónoma, previo informe de la dirección general correspondiente, que sea del ministerio. Si son especies marinas solamente de competencia estatal, ya sabemos que la comunidad autónoma ahí no tiene que ver, es directamente el ministerio. Estrategias de conservación de especies amenazadas y lucha contra amenazas de la biodiversidad. Resulta difícil hasta leerlo. Estrategias de conservación de especies amenazadas y de lucha contra amenazas para la biodiversidad.
Situación crítica de una especie. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y previo informe del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará las estrategias de conservación de especies amenazadas presentes. Bien, se repite muchas veces y es posible que nos pueda salir alguna pregunta. La conferencia es a nivel ministerial, no de interministerial, es la que aprobará. Bien, la aprobará la conferencia. Propuesta de la Comisión Estatal. Previo informe del Consejo Estatal. Esto hay que tenerlo muy claro, o sea, va de menos a más. El que menos es el Consejo Estatal, que emite informe. Lo eleva a la Comisión Estatal para que haga la propuesta. Y eso va a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que es la que aprueba. ¿De acuerdo? Bueno. Y lo hemos visto ya muchas veces a lo largo de todo el texto. Pero ya tenlo muy claro el orden de quién aprueba, quién propone y quién emite informe. En más de una K, o aquellas otras que resultan clave para el funcionamiento de los ecosistemas presentes en más de una K. Bien, en este caso, cuando no es una afecta a más de una o que es clave para el funcionamiento en más de una comunidad autónoma. Estaría. Si es íntimo, interno a la comunidad autónoma, pues lo hace la comunidad autónoma. Porque aquí, hasta aquí todo lo que hemos visto, aquí no está la comunidad autónoma. Si está la comunidad autónoma, es ella, salvo que esté en más de una o también en más de una. Y ya está. Y las estrategias de lucha contra las principales amenazas para la biodiversidad, dando prioridad a las que afecten a mayor número de especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Excepciones. Las prohibiciones establecidas podrán quedar sin efecto, previa autorización administrativa de la CA o de la EIPS, en el ámbito de sus competencias, si no hubiere otra solución satisfactoria, y sin que ello suponga. Un momento, porque esto no hemos establecido prohibiciones que yo recuerde. Por tanto, esto nos lo vamos a cargar. Y no hemos perdido nada respecto a las preguntas. Vamos a ver ahora la conservación ex situ de material biológico y genético de especies silvestres. Aquí ex situ en general, de especies silvestres amenazadas, de material biológico y genético de especies silvestres, especies exóticas invasoras. Bien. Y ya después continuaremos con la caza. Conservación ex situ. Conservación ex situ. Propagación de especies silvestres amenazadas. Son especies que están amenazadas y hay que sacarlas del lugar donde está para llevarla a algún otro lugar donde se les proteja. Como complemento a las acciones de conservación in situ, para las especies incluidas en el Catálogo Estatal de Especies Amenazadas, la Comisión Estatal de PNYB impulsará el desarrollo de programas de cría o propagación fuera de su hábitat natural. Estos programas estarán dirigidos a la constitución de reservas genéticas y o a la obtención de ejemplares aptos para su reintroducción al medio natural. Es una manipulación humana que se hace por las administraciones para constituir reservas genéticas de estas especies amenazadas o obtención de ejemplares aptos para luego introducirlos en el medio natural. A tal efecto, en el marco de la citada comisión, las administraciones implicadas acordarán la designación y condiciones de los centros de referencia a nivel nacional, que ejercerán la coordinación de los respectivos programas de conservación ex situ. Las organizaciones sin ánimo de lucro, los parques zoológicos, los acuarios,
los jardines botánicos y los centros públicos y privados de investigación o conservación podrán participar en los programas de cría en cautividad y propagación de especies amenazadas. Efectivamente, la cría en cautividad, porque se les ha sacado del lugar in situ, se les ha sacado, pues se va a llevar a cabo en organizaciones sin ánimo de lucro, parques zoológicos, acuarios, etcétera, etcétera. Vamos a ver también ex situ de material biológico y genético de especies silvestres. Conservación ex situ de material biológico y genético de especies silvestres. Con objeto de preservar la diversidad genética de las especies silvestres y de complementar las actuaciones de conservación in situ, las AAPP promoverán la existencia de bancos de material genético y biológico de especies silvestres. Comisión Estatal de PNYB elaborará unas directrices para impulsar el trabajo coordinado entre los bancos de material genético y biológico y las AAPP. Las directrices serán aprobadas, previo informe del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Bien, esto ya no nos cabe la menor duda. Aprobar. ¿Quién aprobará? ¿Quién aprobará? La Conferencia Sectorial. Informe del Consejo Estatal. Esto lo acabamos de decir. ¿Y quién impulsa el trabajo? Las directrices, la Comisión Estatal. Vamos a poner, a marcar aquí el Consejo Estatal. Esto es lo que acabamos justamente de decir hace unos instantes. Aquí no podemos fallar. Hay que tener muy claro cuál es el orden. Incluso hay una pregunta ahí. Se dará prioridad, entre otros, a la conservación de material biológico y genético de taxones del listado de especies silvestres en régimen de protección especial, con especial atención a las especies endémicas o catalogadas. Las CCAA mantendrán un registro de los bancos de material biológico y genético de especies silvestres sitos en su territorio, con información actualizada sobre las colecciones conservadas. A tal efecto, los bancos deberán proporcionar, al menos anualmente, dicha información a la administración competente de SUCA. Inventario Español de Bancos de Material Biológico y Genético de Especies Silvestres, dependiente del MTERD, que tendrá carácter informativo y en el que se incluirán los datos que vuelquen las comunidades autónomas. Prevención y control de las especies exóticas. Un momentito que estoy consultando lo de los bancos. Exactamente qué significa estos bancos de material biológico o genético. Vamos a ver, nos dice, un momentito que me lo está escribiendo. Y ya os lleváis una idea. No lo incorporo al texto por no alargarlo más, ¿no? Pero sí está bien que lo podamos ver. Un momento que está escribiendo. Pues sí, si tiene ganas de enrollarse. Bueno, nos dice que un banco de material biológico, también conocido como biobanco, es una instalación o centro que recopila, procesa, almacena y distribuye muestras biológicas para una investigación. Muestras biológicas, se supone que son de animales muertos. Estas muestras pueden incluir una variedad de materiales como son tejidos, fluidos corporales, células, ADN, ARN, entre otros. Los biobancos son fundamentales para avanzar en el conocimiento. Tipos de material biológico almacenado. Material humano, pues tejido fresco, fluidos, células. Material no humano, material animal. Material fúngico, son cepas de hongos, esporas. Material bacteriano y material vegetal. Las funciones de un banco son obtención de muestras siguiendo protocolos, procesamiento, almacenamiento, distribución y gestión de datos. Así que ya tenemos, hay ejemplos como el biobanco del CNIO, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que tiene un banco, porque un banco es donde se va a estudiar después a través de muestras. Es un tema interesante. Aquí hablan de los bancos, pero no nos cuenta lo que es. Ya lo sabemos.
Seguimos aquí, donde estábamos, lo del registro de los bancos de material biológico y genético. Estos bancos los mantienen las comunidades autónomas. Las CCAA mantendrán un registro de los bancos de material biológico y genético de especies silvestres sitos en su territorio, con información actualizada sobre las colecciones conservadas. A tal efecto, los bancos deberán proporcionar, al menos anualmente, dicha información a la administración competente de SUCA. Inventario español. Los bancos dependen de las comunidades autónomas, depende, o bueno, no depende, pero están instalados en comunidades autónomas y estos bancos, que son estas entidades que hemos dicho, pues anualmente informan a la administración competente de la comunidad autónoma. Ahora aquí tenemos también un inventario español, ya no es comunitario, o sea, no es comunitario, no es autonómico. Inventario español de bancos de material biológico y genético de especies silvestres, dependiente del MTERD, que tendrá carácter informativo y en el que se incluirán los datos que vuelquen las comunidades autónomas. Bien, lo vamos entendiendo. Vamos a ver lo que nos queda, ya estamos terminando. Prevención y control de las especies invasoras, exóticas, son de fuera, pero son malas, vienen a invadir. También vamos a tener un catálogo. Prevención y control de las especies exóticas invasoras. Catálogo español de especies exóticas invasoras. Se crea para incluir todas aquellas especies y subespecies exóticas invasoras que constituyan una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural. Dicho catálogo dependerá del MTERD, con carácter administrativo y ámbito estatal. MTERD llevará a cabo la inclusión o exclusión de una especie, a propuesta de la Comisión Estatal para el PNYB, previa iniciativa de las CCAA o del propio Ministerio, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje. La inclusión en dicho catálogo conlleva la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, de sus restos o propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse, incluyendo el comercio exterior. Sí, quiere decir que si hay un animal determinado incluido, a partir de ese momento hay prohibición de tenerlo, de transportarlo, de traficar, de comerciar con los ejemplares vivos, porque en realidad estamos hablando de restos cadavéricos, ¿no? En una palabra, y claro, si quedan ejemplares vivos, pues habrá una prohibición genérica de manipularlos. Cuando están vivos, claro. Elaboración de estrategias, por el MTERD y las CCAA, en el marco de la Comisión Estatal para el PNYB, que contengan las directrices de gestión, control o posible erradicación de las especies del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, otorgando prioridad a aquellas especies que supongan un mayor riesgo para la conservación de la fauna, flora o hábitats autóctonos amenazados, con particular atención a la biodiversidad insular. Para las especies exóticas invasoras marinas, su aprobación corresponderá a MTERD. Aprobación de las estrategias, por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para el PNYB, y previo informe del Consejo Estatal para el PNYB. Estas estrategias, se publicarán en el BOE, con remisión a la sede electrónica en la que se halle publicado su contenido completo. Bien, lo llevamos claro, ¿no? Bien. Protección del pez en relación con caza y pesca continental, la pesca de los ríos. ¿Cómo se protege? Protección de las especies en relación con la caza y la pesca continental. Inventario español de caza y pesca. Dependiente del MTRD, mantendrá la información más completa de las poblaciones, capturas y evolución genética de las especies cuya caza o pesca estén autorizadas, con especial atención a las especies migradoras.
Se incluirán en el inventario los datos que faciliten los órganos competentes de las CCAA. Bien, lo va a llevar el Ministerio. Este inventario, sin perjuicio de que los órganos competentes de las comunidades autónomas pasen la información. Vamos ahora comercio internacional de especies silvestres. Comercio internacional de especies silvestres. Como ya es internacional, tendremos que ir, y es comercio, aquí aparece el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, porque estamos comprando y vendiendo. Comercio internacional de especies silvestres. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio mantendrá un registro de las importaciones y exportaciones de especies silvestres cuyo comercio esté regulado, y elaborará, con una periodicidad anual, informes que permitan realizar el análisis de los niveles y tendencias del comercio internacional de estas especies protegidas. Bien, que puede haber un comercio. Vamos a darle esto, quitarle para que nos quepa. Vale, nos ha cabido, que nos ha cupido. Bien, aquí las preguntas son: el Inventario Español de Caza y Pesca mantendrá información completa con especial atención, con especial atención a las especies migradoras. Y la otra es el tema del registro de importaciones y exportaciones, que es comercio internacional, pues directamente al Ministro de Industria, Comercio o Turismo. ¿Qué hace el Ministerio? El MTER evaluará, al menos cada 5 años, a partir de los datos de las estadísticas comerciales, el comercio internacional de vida silvestre en España y comunicará sus conclusiones al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio junto con una propuesta de medidas que permitan adoptar, si procede, las actuaciones necesarias para asegurar la sostenibilidad de dicho comercio. Sí, como el que va a llevar estos datos es el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, estos datos estos datos de estadísticas comerciales que hace este ministerio, se los tiene que enviar al MTER, que es el ministerio del que hablamos siempre, para que cada 5 años le diga al ministerio el que lleva las exportaciones y la importación, le proponga medidas sobre actuaciones necesarias para asegurar el comercio. Es decir, oye, estáis exportando mucho, estáis importando poco, o lo que sea, ¿no? Es decir, quien lleva la estadística es el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Esa estadística se hace llegar al MTER. Y el MTER, a base de los datos de la estadística, calcula cada 5 años, hace un recuento, y según lo que de su evaluación propondrá una medida al Ministerio de Comercio que permita adoptar las actuaciones necesarias para asegurar que el comercio es sostenible, que no se van a agotar las especies. Bien, vamos a hacer ya el esquema. Conservación in situ. Conservación in situ de la biodiversidad autóctona silvestre. Conservación de especies y ecosistemas en sus hábitats naturales. Listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Incluye especies, subespecies y poblaciones que requieren protección especial por su valor científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza o amenaza. Catálogo español de especies amenazadas. Parte del listado anterior, incluye especies amenazadas clasificadas como en peligro de extinción o vulnerables. Parte, quieren decir que forma parte del listado de especies silvestres, ¿eh? Dentro del listado aparece el catálogo. Ahora, ¿cómo se cataloga, se descataloga o se cambia de categoría? Catalogación, descatalogación o cambio de categoría en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Proceso realizado por el MTER para incluir, cambiar o excluir especies del catálogo, basado en información técnica o científica. Efectos de la inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Inclusión en categorías de amenaza conlleva la adopción de planes de recuperación o conservación. Especies amenazadas terrestres y marinas.
Diferenciación en la gestión y elaboración de planes entre especies terrestres y marinas. Traslado o movimiento internacional de especies del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Requiere autorización previa para el traslado internacional de especies del catálogo. Estrategias de conservación de especies amenazadas y lucha contra amenazas para la biodiversidad. Estrategias aprobadas para la conservación de especies clave presentes en múltiples CCAA o ecosistemas. Excepciones a las prohibiciones de conservación. Circunstancias en las que las prohibiciones de conservación pueden quedar sin efecto bajo autorización. Conservación ex situ. Conservación ex situ. Refiere a la conservación de componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales. Incluye medidas como la cría en cautividad y la conservación de material genético en bancos especializados. Participación de organizaciones en la conservación ex situ. Organizaciones sin ánimo de lucro, parques zoológicos, acuarios, jardines botánicos y centros de investigación pueden participar en los programas de conservación ex situ, incluyendo la cría en cautividad y propagación de especies amenazadas. Conservación ex situ de material biológico y genético. Las AAPP promueven la creación de bancos de material genético y biológico de especies silvestres para preservar su diversidad genética y complementar la conservación in situ. Propagación de especies silvestres amenazadas. Parte de la conservación ex situ, implica programas de cría o propagación de especies amenazadas fuera de su hábitat natural, dirigidos a la constitución de reservas genéticas o a la obtención de ejemplares para reintroducción al medio natural. Directrices para bancos de material genético y biológico. La Comisión Estatal de PNYB elabora directrices para coordinar el trabajo entre los bancos de material genético y biológico y las AAPP, con énfasis en la conservación de material de especies del listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Inventario español de bancos de material biológico y genético. Inventario dependiente del MTERD, con carácter informativo, que incluye datos proporcionados por las CCAA sobre los bancos de material biológico y genético de especies silvestres en su territorio. Catálogo español de especies exóticas invasoras. Incluye especies y subespecies exóticas invasoras que amenazan especies autóctonas, hábitats, ecosistemas, agronomía o recursos económicos. Depende del MTERD. Prohibición de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos y sus propágulos. Estrategias de gestión, control o erradicación elaboradas por MTERD y CCAA, aprobadas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Protección de las especies en relación con la caza y la pesca continental. Mantiene información sobre poblaciones, capturas y evolución genética de especies de caza y pesca autorizadas. Dependiente del MTRD. Incluye datos de órganos. Nos falta aquí una E. Una E mayúscula. Incluye datos de órganos competentes de las CCAA. Comercio internacional de especies silvestres. Registro de importaciones y exportaciones de especies silvestres reguladas. Elaboración de informes anuales sobre comercio internacional de especies protegidas. Evaluación cada 5 años por el MTERD, con propuestas de medidas para asegurar la sostenibilidad del comercio. Bien, decíamos que esta informe que hacía la Dirección General de Comercio, o sea, el Ministerio de Comercio. Vamos a terminar con nuestro cuestionario y tema resuelto. Cuestionario 85. ¿Qué es el listado de especies silvestres en régimen de protección especial? Es un listado que incluye especies, subespecies y poblaciones que requieren protección especial por su valor científico, ecológico, cultural o debido a su singularidad, rareza o grado de amenaza. ¿Quién administra este listado?
Está administrado por el MTERD y tiene carácter administrativo con ámbito estatal. ¿Cómo se incluyen especies en este listado? La inclusión se realiza a propuesta de la Comisión Estatal para el PNYB, tras la iniciativa de las CCAA, o de oficio por el MTERD, calculando en información técnica o científica. ¿Qué es el Catálogo Español de Especies Amenazadas? Es un catálogo dentro del listado de especies silvestres en régimen de protección especial que enumera taxones o poblaciones de biodiversidad amenazadas. ¿Qué categorías de amenaza incluye este catálogo? Incluye categorías como en peligro de extinción y vulnerables. ¿Cómo se gestionan los cambios de categoría en este catálogo? El MTERD maneja estos cambios a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con base en información técnica o científica. ¿Pueden las CCAA tener catálogos propios de especies amenazadas? Sí. Pueden tener sus propios catálogos y pueden incrementar el grado de protección de especies del catálogo español. ¿Qué conlleva la inclusión de un taxón en la categoría en peligro de extinción? Implica la adopción de un plan de recuperación y, posiblemente, la designación de áreas críticas en un máximo de 3 años. ¿Y si una especie se clasifica como vulnerable? Se debe adoptar un plan de conservación en un máximo de 5 años. ¿Se pueden elaborar planos conjuntos para varias especies? Sí, especialmente para aquellos que comparten problemas de conservación similares o habitan en áreas geográficas comunes. ¿Quién desarrolla los planes de conservación para especies amenazadas terrestres? Las CCAA son responsables de elaborar y aprobar estos aviones. Y para las Estos aviones, dice. Planes. Y para las especies marinas. El MTERD se encarga de elaborar y aprobar los planos para especies marinas. Está cansada ya de tanto hablar. El MTERD se encarga de elaborar y aprobar los planes para especies marinas amenazadas. ¿Qué se necesita para trasladar internacionalmente especies amenazadas? Se requiere autorización previa de la CA correspondiente y un informe de la Dirección General competente del MTERD. ¿Cuál es el proceso para especies marinas bajo competencia estatal? La autorización para trasladar especies marinas de competencia estatal la emite directamente el MTERD. ¿Cómo se integran los planos de conservación en ¿Cómo se integran los planes de conservación en espacios protegidos? Para especies que habitan principalmente en espacios protegidos, los planos pueden integrarse en las figuras de planificación y gestión de esos espacios. Bien, un momentito. Aquí teníamos algo que puede ser de interés. Nos queda todavía esto. Bueno, lo siento. Pero ya para lo que nos queda no vamos a hacer otro. Vamos a seguir por aquí. Uso sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad. Red Española de Reservas de la Biosfera y Programa Persona y Biosfera, Programa MABE. Red de Reservas de la Biosfera. Subconjunto definido y reconocible de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, conjunto de unidades físicas sobre las que se proyecta el programa, Persona y Biosfera, Programa MABE, de la UNESCO. Comité MABE Español, órgano colegiado de carácter asesor y científico, adscrito al MTERD. Ejercerá la facultad de coordinación que corresponde al Estado poniendo a disposición de los órganos competentes en las reservas de la biosfera la estructura organizativa y los medios necesarios para que la evaluación se realice con las garantías de rigor técnico, objetividad y comparabilidad que faciliten el cumplimiento de los estándares del programa definidos por la UNESCO. Realizará las evaluaciones preceptivas de cada reserva de la biosfera.
Promoción de los conocimientos tradicionales para la conservación del PNYB. APP. A. Preservarán, mantendrán y fomentarán los conocimientos y las prácticas de utilización consuetudinaria que sean de interés para la conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y de la biodiversidad. Bien, esto ya es una cuestión de las propias comunidades autónomas, por tanto, no tiene gran importancia para nosotros, pero bueno, vamos a terminarlo. B. Promoverán que los beneficios derivados de la utilización de estos conocimientos y prácticas se compartan equitativamente. C. Promoverán la realización de inventarios de los conocimientos tradicionales relevantes para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y geodiversidad, con especial atención a los etnobotánicos. Estos se integrarán en el Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos al PNYB. Cuestionario 86. ¿Qué es el listado de especies silvestres en régimen de protección especial? Es un registro que incluye especies, subespecies y poblaciones. Está recogiendo también cuestiones de hace un ratito que hemos visto. Merecedoras de protección especial debido a su valor científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza o grado de amenaza. ¿Quién gestiona este listado? El listado es gestionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MTERD, y se actualiza en información técnica o científica. ¿Qué es el Catálogo Español de Especies Amenazadas? Es un catálogo que forma parte del listado de especies silvestres en régimen de protección especial e incluye especies en peligro de extinción o vulnerables. Bien. Como todo esto, bueno, vamos a verlo, no queda mucho. Vamos a verlo. ¿Cómo se clasifican las especies en el Catálogo Español de Especies Amenazadas? Las especies se clasifican en categorías como en peligro de extinción y vulnerables, en función de su probabilidad de supervivencia y los riesgos que enfrentan. ¿Qué procedimiento se sigue para incluir una especie en el catálogo? El procedimiento incluye una propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, iniciativa de las CCAA o del propio Ministerio, apoyada por información técnica o científica relevante. ¿Pueden las comunidades autónomas establecer sus propios catálogos de especies amenazadas? Sí, las CCAA pueden crear catálogos propios y pueden ofrecer un nivel de protección mayor al establecido en el catálogo español. ¿Qué implica la inclusión de una especie en la categoría en peligro de extinción? Conlleva la obligación de desarrollar un plan de recuperación en un máximo de 3 años, incluyendo medidas de protección y, si es necesario, la designación de áreas críticas. ¿Qué se da cuenta cuando una especie está clasificada como vulnerable? Se desarrolla un plan de conservación en un plazo máximo de 5 años, con medidas adecuadas para su protección. ¿Cómo se integran los planos de conservación en áreas protegidas? Para especies que viven principalmente en áreas protegidas, los planos de conservación se pueden integrar en la planificación y gestión de estos espacios. ¿Qué es la conservación ex situ? Es la práctica de preservar especies amenazadas fuera de su hábitat natural, como en zoológicos o jardines botánicos. ¿Cómo se promueve la conservación ex situ? A través de programas de cría y propagación gestionados por entidades especializadas y coordinados por la Comisión Estatal de PNYB. ¿Qué son los bancos de material genético y biológico? Son instalaciones dedicadas a preservar la diversidad genética de especies silvestres, complementando la conservación in situ. ¿Quién elabora las directrices para los bancos de material genético? La Comisión Estatal de PNYB, con aprobación de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. ¿Qué es el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras?
Es un catálogo que lista especies y subespecies exóticas invasoras que representan una amenaza grave para las especies autóctonas, hábitats o ecosistemas. ¿Cuál es el proceso para incluir una especie en el catálogo de especies exóticas invasoras? Incluye una propuesta de la Comisión Estatal para el PNYB, basada en información técnica o científica, con la posibilidad de iniciar el procedimiento a iniciativa de las CCAA o del Ministerio. Bueno, no cerremos tan pronto. Os voy a dar también una pequeña ayuda. Aquí tenéis en nuestra plataforma, tenéis un esquema muy bueno que hice el año pasado. Si lo queréis ver todo al principio, quitando esto, no, el Ministerio de Cultura ya sabemos que no es, ha cambiado. Quitando eso, pues aquí tenéis de un vistazo mucha información, que es lo mismo, pero a veces verlo desde otro punto de vista nos puede ayudar más. Quitando eso, lo del Ministerio, Esto ya estaba hecho antes del cambio, el Mapama ahora es el TERF, Está todo perfectamente explicado. Casi yo le aconsejaría leer esto antes de pasar al tema. Bueno, pues es algo que parecía tremendo y sin embargo, pues hemos visto que se puede asumir perfectamente el conocimiento de este tema. Así que muchas gracias y nos vemos con el siguiente tema, lo que nos corresponda. Gracias por vuestra atención.